El delito de violencia contra la mujer es uno de los más denunciados. Por ello, se firmó un convenio interinstitucional para implementar el modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia, ISHKEM, MAIMI, en el cual están involucradas 16 instituciones. Lo más virtuoso de esta ciudad mujer o modelo de atención integral para las mujeres víctimas de la violencia es que tenemos todos los servicios articulados, no tienen que ir de un lugar a otro para lograr realmente ese resultado final de la no revictimización. Entonces es importantísimo tener juzgados 24 horas, 365 días, tener defensa, tener INASIF, tener Ministerio Público, tener salud pública, en fin, todos los servicios, toda la persona que venga seguirá su etapa de investigación normal. Así que no tenemos ningún inconveniente, pero sí inmediatamente con las nuevas denuncias que recibamos es la atención inmediata como lo tenemos en el MAIMI, ¿verdad? Donde inmediatamente se pasa a las diferentes instituciones que van a integrar este modelo para la competencia definitiva de cada una de estas instituciones y le podamos dar lo más pronto posible una respuesta adecuada a la mujer. Cada una de las instituciones dará atención especializada con la finalidad de minimizar la victimización secundaria en la presentación de denuncia, abordaje, entrevista y medidas de seguridad. Cuando las mujeres son víctimas de delitos, existe en ellas la necesidad imperante de obtener acompañamiento durante todo el proceso penal, por lo que se hizo más palpable la necesidad de ofrecerles una atención integral. Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei indicó que MAIMI dará la oportunidad económica a mujeres agredidas para que logren una independencia económica con el apoyo de las autoridades. El Ministerio de Economía y el Ministerio Público, y esperen Dios en el organismo judicial, podamos abrir cafeterías de mujeres empresarias, especialmente aquellas que están saliendo del maltrato, para que puedan tener independencia económica. La cafetería de este lugar va a estar en manos de mujeres microempresarias, luchadoras que desean dejar atrás un pasado de agresión. Las mujeres también tendrán el servicio de intérpretes de idiomas mayas más predominantes. También contarán con asistencia de abogados y otros servicios. Bueno, después de tantos días que hemos venido hablando, Sandy, al final del año 2020 y de este 2021, de la violencia extrema en contra de la mujer, de las muertes, de los femicidios y todos estos hechos que creo yo están alertando mucho a la población guatemalteca, ahora vemos una respuesta institucional en la cual uno se pregunta 16 instituciones, ¿qué tienen que hacer allí? Pero me parece muy oportuno que finalmente se esté tratando esto como debe ser, de manera ordenada, de manera coordinada, de manera conjunta, de manera interinstitucional. Ahora esperemos que el mecanismo MAIMI pues también entonces responda de la manera más pronta y posible, de forma integral, claro, desde la atención médica, psicológica, la atención del servicio de seguridad, de justicia, hasta la cuestión de poder tener acceso a microcréditos, pues para emprender también como mujeres. Está bien, Julio. Mira, esto es parte de los modelos innovadores que se han establecido. ¿Sí? El MAINA es uno de ellos que cumple su objetivo. Ahora se tiene este nuevo también con el cual se busca darle acompañamiento integral a las mujeres y que todo se pueda tener en un solo lugar. Porque si bien a una mujer cuando decide denunciar una situación de violencia, sabemos que es complicado cuando le dice, bueno, pero tiene que ir a poner su denuncia al MP, tiene que ir a tal lugar, o sea, ese recorrido también claro, desgasta, es cansado, y ahora poder tener a todas las instituciones en un solo lugar donde se le pueda dar ese acompañamiento especializado, esa atención no solamente es de ir a interponer una denuncia, sino darle acompañamiento psicológico y de otra índole, porque también se ven afectadas en esa parte, porque claro, eso es lo que a veces no se cumple, ¿no? Las mujeres van a denunciar, pero más que una investigación o seguimiento en el mismo que se le da, pero también el área psicológica, el área de salud y otros puntos no se le da tanto seguimiento actualmente. Un acompañamiento integral al final de cuentas, porque fuera de ir saliendo de esto también, muchas veces la mujer, estimo yo por lo que hemos podido observar también, tiene ese miedo a denunciar o a separarse de su agresor, porque dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo mantengo a mis hijos? Y siente ese temor real. En cambio hay que demostrarle que puede emprender,
que pueda ser una vida tranquila, separada, pero al final de cuentas mejor, más pacífica y con opciones también para que pueda encontrar una forma de sostenimiento en el hogar, que lo único malo en este caso sería un hogar monoparental, pero mejor eso a un hogar donde la violencia se puede manifestar hasta en la última y más fuerte de sus formas, que sería el femicidio. Exactamente, y que vemos que se han dado varios casos en nuestro país de esa forma. ¿Qué te parece si vamos con datos? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Entonces, por favor, veamos estos datos, ahí están en pantalla, y usted acompáñenos, por favor, a los mismos. El modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia está ubicado en La Verbena, zona 7 capitalina, y va a tener los siguientes servicios. Es importante que usted escuche esto. Una ventanilla única para la detección del tipo de atención que la víctima necesita, es decir, una evaluación previa. Atención urgente para la estabilización médica, la estabilización psicológica, física y también social. Atención en los casos de denuncia penal, que obviamente serán la mayoría. Alerta Isabel Claudina Sandy en caso de mujeres desaparecidas. Un juzgado de familia en caso de medidas de seguridad y atención a distancia a las 24 horas a través de una línea telefónica. Por favor, anótela, es el 1572. El 1572 es el botón de pánico y servicio por medio de WhatsApp a mujeres con discapacidad auditiva. Entonces, esto es bastante importante. Aquí estamos evidenciando algunos de los servicios que tendrá, pero uno dice, es que hay otras instituciones, incluida la municipalidad, ya vamos a ver qué otros servicios existen acá, y si me permites de una vez pudiéramos proyectarlos para darle mayor integralidad a esta información. Así que vea qué otro tipo de servicios, por favor, son los que vamos a tener. Muchísimas gracias. Importante notar que se tendrá atención con pertinencia cultural. Por ejemplo, se tendrá servicio de intérprete de idiomas mayas más predominantes. Sandy, también el servicio guardería para los hijos e hijas de las mujeres que se presenten al MAIMI, asesoría legal, educación y capacitación, empoderamiento económico y, por último, generación de empleo, medidas urgentes para víctimas en riesgos, servicios sociales, entre otros. Entonces, te pregunto, ¿qué opinión te merece esta situación del funcionamiento en La Verbena, zona 7, tan integral para la atención a la mujer? La verdad que es oportuno, Julio, y sobre todo el trabajo que están haciendo las instituciones de unir esfuerzos para poder de esta forma seguir un mismo fin, cada uno desde las funciones que le corresponden, ¿no? Así es. Pero sobre todo, que todo esto esté en un mismo lugar, creo que es oportuno para evitar la revictimización, porque a veces tú como víctima interpones la denuncia y esas son las cosas que desmotivan un poco, porque pasas de lugar en lugar, te expones y en realidad entonces después a medio camino una mujer se puede arrepentir y ya no puede ir exactamente porque tiene que ir a tantas instituciones, movilizarse tanto, contar nuevamente la historia. Así es. Entonces es muy difícil y sabemos también que denunciar una agresión o un tema de violencia contra la mujer es muy complicado, que muchas mujeres de verdad todavía se quedan calladas por el miedo, por el nivel de manipulación que la persona ejerce hacia ellas. Entonces, que se atrevan a romper el silencio va a ser un factor importante y creo que las instituciones públicas deben aprovechar esa oportunidad de que hayan finalmente atrevido a denunciarse para darle seguimiento y que ese caso no quede impune, que creo que este es el reto principal que se va a tener. Ese es el gran reto. Me alegra ver instituciones como el Ministerio, en este caso de Salud, para el tema de una atención médica inmediata. Me alegra bien el caso de ver a la municipalidad ayudando con el tema de las guarderías. También es muy importante ver la participación del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía para una reactivación económica y laboral de estas personas. Y creo en esa integralidad, solo pensando una cosa, siendo la mujer la mayor parte de la población, 53%, y siendo los jóvenes aproximadamente el 33% de la población, creo que en este caso, pero ojalá lo logren integrar, el gran ausente es ese representante de los jóvenes, y me estoy refiriendo al CONJUVE precisamente, porque necesitan, si hay una política nacional de la juventud, que se empiece a poner en práctica para la prevención. Sin embargo, es de felicitar el esfuerzo del sector justicia en su conjunto, de la instancia coordinadora de movilización del sector justicia, y obviamente pues abanderar en este caso por la Fiscal General de la República, que ha tomado esa determinación, esa decisión, y hasta donde entiendo pues ha facilitado también el lugar físico para que todas las instituciones que hemos mencionado estén allí juntas. Y mira, Julio, el tema de denuncias por violencia contra la mujer
en algunos casos se ha criticado un poco porque se dice, bueno, hay mujeres que también denuncian para afectar a un hombre. Y no, aquí con este modelo se le va a dar seguimiento a toda víctima, porque hay muchas mujeres que sufren de violencia, pero también lo que se busca es garantizar un acceso a la justicia y un debido proceso. Por eso hay instituciones como el INASIF, que va a brindar la prueba científica. También va a estar el Instituto de la Defensa Pública Penal para poder defender a las personas que son acusadas del delito, para que de esta manera se pueda velar que exista un juicio que sea justo, ¿no? Pregunto, ya que te dije un ausente, hay un gran ausente más todavía. Los derechos humanos. Y la PDH y los derechos humanos, es que es lo que le decimos, si los derechos humanos tienen que ser para la víctima. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí para que usted reflexione, para que usted piense, para que usted opine sobre esta situación. ¿Te parece si vamos a una pausa, Xandi? Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, ¿se podrían retomar algunas restricciones para combatir así y reducir los casos de COVID-19? Es un tema que se está analizando. Bueno, yo solo digo algo para que usted reflexione. Entre viernes y sábado, más de 1000 casos detectados positivos de COVID-19 en Guatemala. Vamos a la pausa, como dice Sandy Monroy, no cambie porque somos a la medida. Se armó una mesa por instrucciones mías el fin de semana, viernes, con la ministra de Salud en gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública. Tengo en mi teléfono, pero no he podido por esto revisarlo con ella. Estamos analizando las opciones, barajando las opciones. Sí hay que tomar medidas. Todas las medidas están sobre la mesa. Vamos a tener una reunión con la ministra y su equipo y tomaremos las decisiones acorde a los resultados que estamos viendo de incremento de casos. A ver, dramático, ¿no? Porque cuando se están analizando medidas y dice el presidente, todas las medidas están sobre la mesa, todas incluye inclusive un posible cierre. Es decir, en este momento se debería tomar eso en cuenta como parte de las medidas a tomar. Por supuesto que mi deseo particularmente y lo que creo yo que sería prudente es que esto no llegue a pasar. Pero no lo sé, Sandy, no lo sé, porque una cosa es la economía, otra cosa es la salud y otra cosa es lo que está pasando en los países más desarrollados, donde sí han tenido que cerrar el país, aunque eso sería el acabose para la economía de nuestro país. Totalmente, Julio. Hay que aclarar algo. En este momento no se ha dado a conocer que se van a tomar medidas. Está en un análisis. Evaluando. Pero también yo creo que eso es un llamado de atención para todos, para que podamos retomar las medidas. Eso es cierto. Porque sí exige, sí existe un debilitamiento en las medidas, te diría, Julio. Ya la gente se está aglomerando en lugares donde incluso mantienen pues que los aforos, las medidas de bioseguridad, no necesariamente quienes visitan lo están cumpliendo. Entonces, al final, si existe un cierre de país nuevamente, si existe un toque de queda nuevamente, es porque nosotros lo hemos buscado. Casi que lo hemos pedido. Yo creo que básicamente tenemos que tomar este mensaje del presidente en este tema como, no sé, tal vez como una última advertencia a lo que pueda venir, ¿verdad? Un regaño. Un regaño, sí, casi un ultimátum a lo que no quisiéramos, que sería un cierre total, pero hay otras medidas y tratemos de analizar sobre las mismas. Veamos entonces los siguientes datos que hemos preparado ante la situación que se está presentando aquí en Guatemala con el COVID-19. Este fin de semana, Sandy, se empezó a dar un alza significativa en el número de casos de COVID-19 detectados por las autoridades del Ministerio de Salud. La nueva cepa de COVID-19, que es más contagiosa, ya se encuentra en Estados Unidos, pero también ya se detectó en México, por lo que es muy probable que la misma ya haya llegado a nuestro país o esté por llegar. Eso es inevitable. El Ejecutivo tendrá que analizar las medidas a tomar para ambas situaciones. Recordemos que el año recién pasado algunas de las medidas restrictivas fueron el toque de queda, los cierres de fin de semana, entre otras. Considerando que otras naciones han utilizado los cierres nuevamente para tratar de contener la expansión de la pandemia, esta podría, en el peor de los casos y el peor de los panoramas para nuestro país, ser una de las medidas a tomar en Guatemala. Pero creo que todavía, bien, como tú lo dices, pudiésemos estar a tiempo de revertir esta situación a través de una nueva disciplina social, de una nueva conciencia, afortunadamente en el tema educativo, que es algo que ya entre esta y la próxima, bueno, quiero decir, la semana pasada y esta semana se ha iniciado,
es evidente que no va a ser físico, sino que lo híbrido por el momento se ha descartado y todo va a ser a distancia. Entonces, yo creo que es cuestión de conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Al final de cuentas. Totalmente, Julio. Cuando analizamos qué medidas se podrían o qué restricciones podrían regresar para evitar así un repunte más de casos, que de hecho ya estamos en esta segunda ola. ¿Ya estamos en ese repunte? ¿Qué medidas se te vienen a ti? ¿Qué consideras que sería oportuno que se pudiera establecer como restricción? Bueno, creo que la primera medida, no tanto restrictiva, debería ser un control más estricto en la calle a través de las autoridades mismas de seguridad, las autoridades municipales. Esto es cuestión de todos al final de cuentas, para que cada quien sí de verdad cargue su mascarilla, porque yo no sé si te has dado cuenta, ya en muchos lugares esto ha empezado a dejarse de ver. Es decir, hoy vemos una, hoy vemos 2 personas sin mascarilla, pero mañana van a ser 4, pasado mañana serán 10 y así sucesivamente, porque esto se va multiplicando y es algo como contagioso al final de cuentas, Sandy. Terrible. Otra de las cosas, yo creo que se tiene que tener un control estricto, pero ya es parte también de la responsabilidad privada en los negocios, en los restaurantes, en los comerciales, en los supermercados, el limitar verdaderamente el acceso al número de personas que puedan estar allí sin compartir, digamos, compartiendo ese sitio sin tener un riesgo en cuanto a una aglomeración, porque ahora prácticamente casi que todo el mundo está entrando. Y por supuesto, estamos empezando el mes de enero, se vienen las fiestas patronales de los 340 municipios, perdón, de nuestro país. Ahí también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es que en el interior de la República puede parecer que esta información no está llegando. Y eventos en general, te diría, Julio, porque se están llevando a cabo varios sin respetar el aforo que se ha establecido según el semáforo epidemiológico. Y cuando tú le preguntas a alguien, pero ¿por qué se realizó este evento cuando la capacidad era para tanto y se podía apreciar que superaba? ¿Por qué no hay nadie que nos diga nada? Esa es una de las respuestas. Y es cierto, no existe un control. No existe un control. ¿Te recuerdas cuando se habló al principio de la pandemia de la fiesta clandestina allá en carreteras? Las medidas eran bastante estrictas. Ahora, por cierto, es una cosa, ¿no? Para información de todos ustedes, si no se dieron cuenta en el cambio del semáforo epidemiológico, el departamento de Guatemala ya no está en color rojo, ahora aparece en color naranja, pero los casos, digamos, que fueron detectados fueron más. Esto significa una situación, es decir, cada vez más la responsabilidad de cuidarse está quedando en lo personal y en lo particular. Y eso debe realizarse, porque si no, vamos a regresar a las restricciones. Y es complicado, Julio, porque el país está en un proceso de recuperación económica. Muchas empresas también cerraron, otras representó una oportunidad, pero en sí el comercio está buscando la manera para poderse recuperar. Los distintos sectores, te diría, está luchando por hacerlo, pero también si no ponemos de nuestra parte, cuidándonos, creo que podríamos regresar entonces a esas medidas de restricción que pueden afectar nuevamente a estos sectores económicos que ayudan a nuestra economía. Entonces hay que ponernos a pensar en eso, nuestra salud, nuestra vida, la de los demás, la economía, tantos factores que nosotros arriesgamos por no hacer caso. Totalmente. Al final de cuentas, antes de los otros datos, sí se pueden tomar otras medidas. Las otras medidas sería volver a poner un toque de queda, tal vez, no sé, 6, 8 de la noche, no sé qué es lo que pueda disponer el gobierno para volver a encerrar a las personas, o simple y sencillamente los fines de semana volver a encerrar a los habitantes del país, que tampoco es algo, creo yo, que ninguno de nosotros desea. Entonces, cuidémonos. Veamos más datos, por favor, porque ahí están en pantalla para que hagamos el análisis junto. La imposición de medidas restrictivas que lleven al cierre temporal de las empresas y los negocios, en general, sería un golpe devastador para la economía guatemalteca. Así que esperemos, y por eso lo hablamos aquí en A la Medida, no tener que llegar hasta ese extremo. De pensarse en un cierre provisional del país, probablemente el gobierno podría reactivar programas sociales como el Bono Familia y el Fondo de Protección del Empleo, que aunque parece bueno, pues hombre, para algunas personas sí, pero también hay que buscar fondos, y fondos estamos viendo que es lo que más está siendo escaso con todo este tema del COVID y la reactivación económica, Sandy. En general, el Ejecutivo tiene el reto de analizar la situación y tomar la decisión apropiada para manejar la pandemia en el país. Entonces,
tenemos que considerar una situación más, las vacunas, ya lo dijimos en el bloque anterior, van a venir en ese mecanismo COVAX en este primer semestre para ese 20% de la población, si todo sale bien y la cadena de distribución y de ejecución del imponer la vacuna a las personas, pues se cumple. Y para el resto de la población es todavía algo incierto. Así que, como dijo la OMS, todo el 2021 es evidente que este tema del COVID-19 seguirá presente en nuestras vidas. Y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, no bajemos la guardia. Recuerden que con acciones, es que son acciones mínimas, Julia, sí, utilizar la mascarilla y utilizarla bien. Sí. Pero te digo, hay en varios lugares donde la gente ya no la usa, ni siquiera la carga mal puesta, es que no la utilizan. Sí. Y entonces también hay ciertos criterios de, bueno, es que si me da, pues ya me tocaba. Tampoco tenemos que tener esa actitud. Realmente, si nos cuidamos, podemos reducir el riesgo de gran manera. Si estamos entonces con la limpieza constante, también es muy importante. Totalmente cierto. Ser responsables, te diría que se resume entonces. La responsabilidad personal es una buena definición. Sí, porque al final de cuentas aquí estamos arriesgando muchas cosas. No solo el colapso económico, el colapso en sí del país, de las empresas, de las industrias, el colapso en el tema de salud, porque también si esto se sigue dando ese repunte de más de 1000 personas infectadas, ¿dónde es que se van a atender? Porque tampoco tenemos espacio para miles y miles de personas. Y luego, ¿cómo prever que esto no se convierta en algo que se disemine a todo nuestro país, causando todavía más males en todo sentido estricto de la palabra, que esa primera ola que vivimos pues durante casi 9 meses durante el año 2020, Sandy? Entonces, la perspectiva parece no ser muy buena. Hago nuevamente el llamado que tú hiciste a la responsabilidad personal, a la responsabilidad empresarial y por supuesto a un control estricto del gobierno para que estas medidas se cumplan. Coincido con tus conclusiones, Julio. Vamos a irnos a la pausa en este momento, pero recuerde, cuídese bien. Si usted se cuida, está cuidando a las demás personas y no piense solamente en usted, sino en su familia. Así es. Todas las personas con las que se relaciona, entonces seamos responsables. ¿Hacemos una pausa? Claro que sí, Sandy. Vamos a la pausa. Usted tiene ese tiempo que siempre le damos para el té, para el café, pero apúrese, la pausa comercial es muy breve. Y cuando regresemos continuaremos con A la Medida. La semana inició con el precio del Bitcoin desplomándose apenas días después de alcanzar un máximo histórico. La criptomoneda cayó alrededor del 20% durante el lunes, es decir, una caída de alrededor de $32,000 tras haber subido a más de 40,000 el viernes por la noche. El rápido ascenso y descenso del Bitcoin en solo unos días muestra claramente cuán volátil es la criptomoneda. Existe mucha especulación de que Bitcoin se volverá más común, especialmente con la participación de más inversores tradicionales en los últimos meses. Aún así, el futuro de las criptomonedas sigue siendo muy incierto. Los mercados de valores también retrocedieron tras haber reportado alzas bruscas la semana pasada en medio de preocupaciones sobre la propagación del coronavirus. La caída fue más marcada en los mercados bursátiles europeos, aunque no tan dramática como la caída del Bitcoin. Las acciones de Twitter también cayeron y de forma drástica, tras suspender permanentemente a Donald Trump tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Sin embargo, el dólar estadounidense se ha fortalecido. Los expertos debaten si los nuevos programas de ayuda por la pandemia en Estados Unidos podrían elevar la inflación y cuál sería su impacto en el empleo. ¿Y sabe usted que la pandemia del COVID-19 también incidió en el registro de las empresas mercantiles? Esto de conformidad precisamente a la información proporcionada por el registro mercantil. Véala aquí en A la Medida. El registro mercantil dio a conocer que durante el 2020 se registraron 41.875 empresas mercantiles, lo que representó una caída del 4.28% en comparación al 2019, cuando fueron 43.751. En el caso del registro de nuevos comerciantes individuales, se establece que fueron 24.847, siendo una baja de 0.43% en comparación al 2019. Mientras tanto, lo que se resalta es que a pesar de la pandemia, el cese de empresas fue menor, pues en 2020 fueron 4.120 en comparación con el año anterior, que mostró 7.510 cierres. El mes con mayor inscripción de empresas fue septiembre, con 5.065, y el menor, abril,
con 985. Asimismo, otro de los datos importantes del 2020 fue la inscripción de sociedades de forma física, que en total fueron 1.680, y de forma electrónica, 4.526. En otra información, autoridades de Honduras, Guatemala y México realizaron un recorrido para determinar así cuál será la atención que se le brindará a la caravana de migrantes que podría ingresar en los próximos días. Autoridades ya tienen trazada la ruta que podrían seguir los hondureños que formen parte de la caravana y reiteraron que quienes deseen ingresar al país deben presentar el resultado negativo de una prueba PCR o antígeno y pasaporte. En el caso de los menores de edad, deben ir acompañados por sus padres y presentar su pasaporte. Autoridades de Guatemala, Honduras y México realizaron un recorrido en el puesto fronterizo Corinto-Izabal para determinar la atención que se le dará a la caravana. Un plan estratégico de contención y atención integral a la caravana, es decir, así como tenemos los puestos de control, tenemos los centros de atención y protección al migrante. Esa es la diferencia ahora, que tenemos ya mapeadas las rutas de Agua Caliente para Tecumumán, y al mismo tiempo también tenemos mapeada la ruta de Modesto Méndez al Ceibo, ¿ya? Entonces hay todo un dispositivo para poder contener esta caravana. Funcionarios de México y Honduras explicaron que aunque la migración es un derecho, en medio de la pandemia es un peligro. La migración es un derecho humano, la migración sí, la migración masiva irregular no por el bien de las personas. Tenemos una responsabilidad y hoy nos hemos reunido aquí las cancillerías, los institutos nacionales de migración, las secretarías e instituciones encargadas de la seguridad para coordinar e implementar medidas en cada uno de nuestros países para asegurar que en tiempos de pandemia la salud sea cuidada para todos. Estamos atentos a todas aquellas personas que de una manera sin tener escrúpulos utilizan un drama humano para sacar, en el caso de Honduras, hondureños y llevarlos por las fronteras en una ruta migratoria que es altamente peligrosa, una ruta de dolor, de luto, de muerte, y que hoy en día, por la pandemia del COVID, una ruta también de contagio. Y en otra información, localizan droga en el Petén. Por favor, vea estas imágenes. Y es que elementos del ejército de Guatemala localizaron 5 tulas con varios paquetes de posible cocaína. Esto en el departamento de Petén. Según las autoridades, los ilícitos podrían pertenecer a una avioneta, la cual fue localizada el pasado 30 de diciembre en la Laguna del Tigre. Autoridades del Ministerio Público informaron que el ilícito está vinculado a un caso que se encuentra bajo investigación. Durante el 2020, casi 12 toneladas de cocaína fueron localizadas por las autoridades. Y en otro tema, por tercera ocasión se canceló la primera declaración del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en el caso Transurbano. Esta primera declaración del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno del Partido Patriota se realizaría en el juzgado 11º de lo penal a cargo de José Eduardo Cojulum. La diligencia del exfuncionario Alejandro Sinibaldi se suspendió. La nueva fecha para discutir si debe quedar en prisión preventiva y bajo una investigación en el caso penal Transurbano será el 4 de febrero de este 2021. Según una investigación preliminar del Ministerio Público, Sinibaldi participó en la supuesta malversación de 270 millones de quetzales. El dinero fue captado de los fondos asignados al sistema de transporte público Transurbano. La pesquisa agregó que el exfuncionario participó en la adjudicación ilegal de un contrato de seguridad, con el cual supuestamente cada unidad llevaría un agente de seguridad, un extremo que no se cumplió según la hipótesis penal del ente encargado de la persecución penal. La nueva fecha para desarrollar esta primera declaración será el jueves 4 de febrero de este año en el juzgado. Finalizamos entonces y queremos agradecer a usted por su preferencia. Que descanse. Hasta mañana. Chao.